hablemos. Sí, hablemos de qué. Hoy vamos a estar hablando de hábitat, algo que nos atraviesa y que muchos es un laburo que venimos llevando en diferentes partes del territorio, ¿no? La verdad que hablar de hábitat es un montón y bueno, hoy tenemos una gama de actores que de alguna manera trabajaron, acompañan, así que les quiero presentar a quienes van a estar hoy como, acompañándonos como panelistas en Hablemos, en Hablemos. Hoy vamos a estar acá compartiendo pantalla con María Jimena Izarri, ¿no? Referente y con un trabajo y una trayectoria muy importante en la Universidad del Sur. María Julia, espero decir bien tu apellido porque si no me... Veloquio, referente del distrito de Benito Juárez. Estamos también con Ricardo Curetti, intendente en mandato cumplido, José Luis Sara, intendente en mandato cumplido, Gerardo Sánchez, arquitecto con mucha trayectoria en el tema con el cual vamos a charlar y debatir un montón, y Darío Rica, actor político y efector político en el caso de Carmen de Patagones. La verdad, chicos, que primero que nada es agradecerles que nos estén acompañando y que hoy podamos sacar algunas conclusiones generales entre todos. Le vamos a agradecer a la gente que nos empieza a ver a través de las redes sociales y saber que como siempre se pueden comunicar. Acá tengo mi telefonito 02920-695-0000. Pueden dejarme acá mensajes y yo voy a ir leyendo, ¿no? Este programa de streaming que hemos denominado Hablemos. Hablemos que lo venimos haciendo una vez por mes. La idea era hacerlo más corto, el tiempo no nos da, pero por lo menos lo venimos trabajando una vez por mes y lo venimos promocionando un montón esta última semana. Tuvo muchas repercusiones, esos adelantos pequeños que fuimos haciendo, porque todo el mundo está intrigado de qué íbamos a hablar, ¿no? De hábitat, porque cuando hablamos de hábitat es un montón, ¿no? Y vamos a estar focalizándonos en dos puntos muy importantes, ¿no? Que es la 14449, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y también la 8912. Entendiendo, o por lo menos desde mi humilde lugar, desde el hábitat, desde un enfoque de derechos, ¿no? Un enfoque sobre cuatro principios rectores, si se quiere, ¿no? El derecho a la ciudad y a la vivienda, a la función social de la propiedad, a la gestión democrática de la ciudad y al reparto equitativo de las cargas y de los beneficios, ¿no? Em, Hay algunas, ¿no? Quienes venimos transitando este recorrido, vemos que algunas cuestiones las podemos, digamos, encuadrar en una ley, en la 14449, y en otros casos en la 8912. Pero sin embargo, ahí sigue quedándonos un gris. Porque- a ver, Jime, qué te parece a vos esto? Porque cada municipio tiene su propia idiosincrasia. Sí, bueno, gracias Betina por invitarme, ¿no? Por estar acá también con este grupo de lujo. Y bueno, cuando vos también hablas de esto el nombre, ¿no? De esto que nos estamos juntando ahora, de hablar, también hay que escuchar, ¿no? Y me parece que, bueno, la 89, la 14449, falta todavía la implementación, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el sudor bonaerense, yo, por ejemplo, básicamente lo trabajé en Bahía Blanca, hay muchas cuestiones que todavía hay que implementar, ¿no? Y qué grandes temas que nombraste, ¿no? Todas esas cuestiones a los que atiende la 14449 es algo que sería ideal y además también justo alcanzar, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve o cuando uno hace un análisis, se ha aplicado muy poquito todavía de la ley. Y yo creo que en esto falta todavía una bajada al territorio, es decir, es el territorio aquel que tiene que interpelar sobre todo a los políticos y a las universidades también nos tienen que interpelar para que pongamos en práctica estos derechos, ¿no? Que son derechos fundamentales. Por ahí otros países tienen un poco más de tradición, creo que a nosotros nos falta. Tenemos la posibilidad de tener esta ley que es del 2012, pero sin embargo se sigue aplicando la otra, ¿no? La que por ahí más que toma más cuestiones de obligaciones y no tanto de derechos, de reconocimiento de derechos, ¿no? Así que bueno, cuando uno hace un balance, por lo menos de Bahía Blanca, hay muy poquito que se ha implementado. Sobre todo lo que más hemos implementado es el Consejo Local del Hábitat, ¿no? Es una especie de posibilidad de participación de todos los actores que, bueno, también tiene sus límites, por más de que se intenta
impulsar, también creo que habría que profundizar algunas cuestiones. A lo largo del recorrido, ¿no? Qué bueno que que estemos todos acá, digo, juntos, porque son experiencias que tenemos en diferentes partes digamos, de la sexta. Vamos de Carmen de Patagones, Bahía Blanca, nos quedó Villarino, la próxima va a haber una segunda parte y vamos a tener a Villarino, ¿no? Decía Bahía Blanca, Patagones, Benito Juárez, que ahora nos va a comentar un poquito Ana Julia del recorrido y el trabajo territorial que viene desarrollando allí. Vos tocabas uno de los temas sensibles que tiene que ver ¿no? Con los consejos locales. ¿Cuál es, a tu criterio, Ana Julia, la impronta o la necesidad que pueden llegar a tener o no los consejos locales en los municipios? Buenas tardes, Betina, gracias por la invitación. Siguiendo con lo que decía Ay, te Jimena, escucho bajito, Ana Julia. aquí me Capaz que acerco soy más, yo. ahí se escucha Ahí bien. está. Siguiendo con lo que decía Jimena, la 14449, los instrumentos que más se aplican eh, son los que menos inciden en el mercado de suelos, los que menos inciden en cuestiones negativas de toma de decisiones. Y los consejos locales son fundamentales, sobre todo para garantizar el derecho que afianza la ley de participación comunitaria, de que nada se haga a oscuras y sin el conocimiento de la gente. Pero es uno de los instrumentos que menos se ha desarrollado, que más controversias produce a la hora de decidir, porque no hay, como que no hay tradición. Nosotros en el municipio, sobre todo en los más pequeños, es más fácil la participación comunitaria. Uno conoce a los actores, es conocido por los actores. Nosotros tenemos trayectoria, no tenemos consejo, pero tenemos sí muchas mesas de gestión. Y por ahí la figura del consejo como consejo puede transformarse en otras variables. Y no es imprescindible que tener uno, pero es uno de los instrumentos más complejos de abordar. Y ni hablar de los instrumentos que castigan la vacancia o los lotes baldíos con servicios o los que progresan en los impuestos o los que en realidad los que inciden más en el mercado de suelos, esos todavía muchos no hay. La participación en la valorización, Eso, pero es los silenciar, consejos pero tienen esa apretar para base de que que no hay se decisión borre. política, no florecen. Los pocos que hay, los que funcionan verdaderamente es porque hay decisión política desde el Ejecutivo que funcione, si no, no funcionan. Me quedo con lo que decís, con dos cuestiones muy importantes. Decisión política, porque si no, no funcionan. La verdad que traccionar en esta mirada, ¿no? Que tiene hablo por la provincia de Buenos Aires, aunque podemos charlarlo y debatirlo mucho más amplio, ¿no? Pero digo, pensar la provincia de Buenos Aires con esta mirada intersectorial, con esa mirada ciudadana, con esa mirada participativa, ¿no? Son muy importantes los consejos locales a la hora de traccionar y a la hora de generar propuestas y de generar además el trabajo en el territorio. Hablamos de hábitat y hablamos de diferentes instrumentos. Recién nombrabas vos uno que tiene que ver con los lotes sociales con servicio, que ahora le vamos a dar la palabra a José en un ratito para que nos pueda explicar cómo vino llevando adelante. Pero justamente tenemos dos intendentes, mandato cumplido, que vinieron desarrollando el trabajo de hábitat, un trabajo en el territorio, con diferentes instrumentos y de diferentes maneras. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me Eh, escuchan? durante ¿Ustedes tu me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Recién te Ah, silencié porque había alguien ahí ayudándote y salía la voz detrás. Durante tu gestión llevaste en el territorio de Patagones una política de hábitat. sí, ¿Qué a esta? Sí. yo te quería contar un poquito la historia con respecto al tema de resolver los problemas que teníamos no solamente en Carmen de Patagones, sino en todo el interior,
de muchas familias que hacía muchos años que vivían en sus terrenos, para ello era propiedad de ellos, de los cuales había totalmente un incumplimiento con respecto al tema de los papeles, sin títulos, ¿no? Eh, bueno, y en esto yo estuve también en el acompañamiento que después fue funcionario de José Gerardo Sánchez. Nosotros lo primero que hicimos en el distrito de Patagones fue hacer un censo poblacional y a su vez también dentro de ese censo teníamos varias preguntas queríamos saber cómo vivía la gente, porque no solamente que a la gente le faltaba el título, sino también que le faltaban algunos servicios. Para nosotros fue un tema muy interesante y realmente tuvimos un diagnóstico de toda la población. Esto no lo hicimos en el centro de Carmen de Patagones, sino en todos los barrios, de la situación de los vecinos, y en eso empezamos a actuar. Primero encontramos una gran irregularidad con respecto al tema de los títulos. Me acuerdo que en ese caso el gobernador era Felipe Solá. Él generó o sea, le dio mucho impulso a la Subsecretaría de Social de Tierras, en donde empezamos a lograr títulos perfectos hacia los vecinos. Ese fue uno de los primeros temas que para Carmen de Patagones se empezó a solucionar. Creo que todavía hoy se sigue solucionando porque era innumerable la cantidad de gente que teníamos con la posesión del terreno, su inmueble, diríamos, su vivienda, pero no tenían los títulos perfectos. Hicimos cientos de viviendas, perdón, de cientos de regularizaciones dominiales. En esto hubo un equipo por parte de la provincia y un equipo también por parte de la municipalidad de Patagonia. Fue un tema muy interesante. Y después también lo hicimos en las localidades del interior. No teníamos tal problemática tan así en San Blas, teníamos una problemática similar en la localidad de Strueder, en Pradera, y no tanto en Villalombre. Eh, yo lo que quería, y creo que con esto vamos a coincidir y fundamentalmente con José, es que cuando un ejecutivo municipal, por supuesto que después apareció la ley de hábitat, que es una ley muy beneficiosa, porque lo que se trataba con esa ley de regularizar la situación dominial de la gente, y a su vez también cuando nosotros encontrábamos a los inmuebles que le faltaban los servicios, teníamos que, en la búsqueda, como todo intendente, decir, bueno, ¿de dónde saco los recursos para poder resolver los problemas? En Patagones y en Carmen de Patagones hicimos metas con un objetivo muy interesante y la pudimos lograr. Pero hay un tema que yo creo que en esto vamos a coincidir. Yo un poco hago como el cierre, ¿no es cierto?, de lo que quiero decir, que hay algunas cosas que para nosotros, los intendentes, se demora mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que una gestión de un intendente es 4 años. Tenemos que tener en cuenta que para un intendente cuando promete una solución, la gente al otro día quiere que esté. Y a veces no entiende los tiempos que se demandan en este caso en La Plata, ¿no? Por ejemplo, la modificación de un código urbanístico lleva años. Otra de las cosas que se demora muchísimo tiempo, y creo que hay que modificar la ley. Someter una ley de expropiación, expropia la provincia, paga la expropiación la provincia, esto es inviable para una gestión. Y a veces nos encontramos con herramientas limitadas, ¿no es cierto? Un intendente cuando quiere regularizar, supongamos, o tiene la necesidad de la búsqueda de un banco de tierra. En Carmen de Patagones, como teníamos tantos terrenos que le faltaban la regularización dominial,
generamos también en la búsqueda de gente que hacía muchísimo tiempo que ya no estaba en Patagones, que en su momento tenía muchos terrenos disponibles, pudimos regularizarlo, donde nos quedamos con cientos de terrenos. Lo mismo nos sucedió también en la localidad de Strueder, donde una familia que, bueno, origen de Strueder había comprado casi todas las tierras. En Juana Pradera lo mismo, pero no nos sucedió en Villalonga y no nos sucedió tampoco en Bahía San Blas. Creo que acá hay un tema, en esto creo que vamos a coincidir, que los tiempos, eh, y es cierto que, bueno, la provincia es una provincia muy grande, pero los tiempos que a veces se requieren, que de mucha más rapidez, no lo tenemos en la provincia. Y creo que una de las cosas que hay que tratar bueno, no somos quienes, pero me parece que hay que empezar a trabajar, que una ley de expropiación tiene que tener poder el municipio, conjuntamente con el Consejo Deliberante, para poder expropiar, porque una expropiación en la provincia, a mí me ha tocado, me llevó más de 3 años de gestiones y cuando tuve la expropiación después no estaban los fondos para pagarlo y bueno, no se logró el objetivo. Me parece que es un tema muy, muy importante porque si no, los municipios no pueden generar bancos de tierras y si no, lo que se genera a veces es un gran negocio inmobiliario o una gran especulación inmobiliaria y me parece que lo que nosotros tenemos que tratar es de ponerle que el valor de la tierra sea un valor acorde a los ingresos y que sea una herramienta que el vecino pueda llegar, no que se le regale nada, pero que pueda llegar fácilmente porque después tiene la otra meta que es nada más ni nada menos que lograr su vivienda, teniendo en cuenta hoy que tenemos hoy un gobierno nacional que se ha olvidado de la posibilidad del tema de vivienda o tenemos hoy una posibilidad de tener una vivienda a través de un crédito hipotecario, donde, bueno, hoy con las tasas que se tienen o el sistema de financiamiento casi es inviable. Me parece que esto es un tema que hay que trabajar, hablarlo con mucha profundidad, trabajar, porque vuelvo a reiterar lo que dije al principio, a un intendente se le plantean las soluciones rápidamente y a veces encontramos estos grandes inconvenientes que son años y años de trabajo y de los cuales se pierde muchísimo tiempo. Me quedo con parte de lo que coincido en mucho de lo que decías, Ricardo. Me quedo con una parte que me parece fundamental y me retrotraigo creo que fue el año pasado, o ya no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado. Esto que en alguna, bueno, están acá los chicos, Jime, María Julia, y también está Gerardo, que en algún momento, en alguna oportunidad, en alguna reunión del Consejo de Hábitat a nivel provincial y en las diferentes comisiones que veníamos llevando la labor hablábamos, ¿no? La necesidad de descentralizar la toma de decisiones, porque no es lo mismo la realidad. Y yo siempre que participo de los espacios siempre llevo la representación del sur y quienes me conocen y han participado conmigo en algunas instancias saben que siempre alzo la voz por Patagones y Villarino y Bahía Blanca, pero como Bahía Blanca siempre están los chicos, pero Patagones y Villarino siempre levanto la voz. Y siempre hablábamos de esto, ¿se acuerdan, chicos, que decíamos la necesidad de la descentralización? O sea, hace falta en el territorio, acá, bueno, yo en este momento estoy sentada en Bahía Blanca, pero hace falta la descentralización de la toma de decisiones, porque muchas veces se mide con el mismo parámetro, un mismo instrumento, que no se puede aplicar de la misma manera el instrumento que se aplica, ya sea del 8912 o la 14, en el conurbano en Garnica, en el gran proyecto de Garnica, que es en lo que, por ejemplo, nosotros en la Sexta. Es un mismo instrumento, pero la realidad de los municipios es otra. Coinciden, chicas, habiliten el micrófono y no me dejen hablando solo cuando decir Betina la está delirando. No, no la estoy delirando, lo hemos charlado un montón de veces. Esta necesidad, Gerardo, de descentralizar esa toma de decisiones y que es tan importante para el territorio. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Y chico, Gerardo. Dijo chicas, no sé, pero igual Gerardo me parece que tiene ganas de hablar. Yo no tengo problema, pero Ahora, no sé, ahora, Gerardo, ahora, ¿querés decir con algo? Gerardo Sí. vamos a debatir de algo que no se dio, que no lo hemos debatido todavía, pero es importante esta la descentralización de la toma de decisiones porque no son las mismas realidades.
No, también, bueno, las distancias sobre todo, y un poco con lo que decía hoy Ana Julia, que hablaba de la participación, ¿no? Qué importante esto de involucrar a la gente, que la gente también motorice y se haga escuchar. Y también lo que decía Ricardo Curetti, es decir, cuando uno habla de tiempos tan largos, ¿cómo vas a pedir a la gente que se involucre en algo que puede ser que no le toque y que encima va a llevar un montón de problemas o de cuestiones así burocráticas que van a ser perjudiciales, ¿no? Una de las cosas que nos pasaba a nosotros en el Consejo Provincial, que siempre en general terminábamos nosotros juntos, los del sur bonaerense, era esto, que los problemas nuestros estaban lejos y además eran distintos y que por ahí siempre se miraban porque había una mirada más por ahí centralista o más del AMBA, ¿no? Entonces mirar las cuestiones que son por ahí distintas, ¿no? Y ver también esa variedad que involucra a la sexta sección, al sur bonaerense, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para sumarme el tema de las realidades de las pequeñas ciudades y de las grandes ciudades, o de las intermedias. En el interior, el 80% de las ciudades son pequeñas y ninguna tiene villas ni asentamientos. Entonces ya hay un abanico de cuestiones que quedan fuera de la agenda. Y hay otras que son más potables. Acá si se hace un jardín maternal, hay uno solo. Si se hace otro, estoy duplicando el impacto de los jardines maternales. Con muy poco, muy poca obra o muy poco financiamiento, tiene muchísimo impacto en el interior, en las ciudades pequeñas, que en las más grandes. Y esas realidades por ahí, si no hay alguien que las reciba en el municipio, es difícil de gestionar, porque gestionamos a la par de las grandes ciudades. Y siempre llevan una delantera, siempre están primero. Y siempre vamos ahí nosotros con la bandera, allá viene el sur. Cuando nos ven el top, allá está el sur, es lo primero que nos dicen. Hablando de políticas públicas que se han trabajado en el territorio, en la sexta, José, durante tus mandatos, has podido, pese a toda esta realidad, ¿no? que estamos comentando, y la necesidad habitacional que había, que hay, y que sigue existiendo, pudiste llevar adelante una política pública que me parece muy interesante, ¿no? Porque hablando de la representación que tiene hoy este streaming que estamos hablando muchos municipios de la Sexta, fue trabajoso, pero tuvo muy buen impacto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Te saludo nuevamente. Gracias por la invitación, Betina, a todos los presentes. Quiero aprovechar que no lo había saludado a Ricardo Curetti. Cuando asumimos en el fin del 2015, a principio del 2016, hago un convenio con un privado que hacía más de 50 años que estaba en posesión de tierras municipales. Ahí hago un convenio público-privado, con lo cual logro obtener más de 800 lotes. Eso fue a principio del 2016, apenas asumí en enero ya estábamos trabajando con el privado porque veníamos de tomas importantes en Carmen de Patagones y teníamos que dar respuesta. Y como decía Ricardo, no es tan fácil para uno cuando llega y el tiempo se te pasa volando. Nosotros en el 2016 ya enseguida empezamos a armar el área de hábitat y el Consejo Municipal de Hábitat, y vos has estado permanentemente porque mi coordinador está acá, Gerardo Sánchez, y vos, Betina, has participado del Consejo de Hábitat con los sindicatos, con las instituciones, y la verdad que fue un trabajo mancomunado en el cual logramos objetivos importantes a través de la ley 14.449, la ley provincial de acceso al hábitat, y pudimos dar respuesta a un montón de demandas que teníamos, primero, de acceso a la tierra y a la construcción de su vivienda, ¿no? Así que en los tiempos, como todo, lleva la provincia, tener que depender de la provincia, por eso yo creo que es importante lo que planteaban recién, la autonomía municipal en algunos temas. El Estado municipal tiene que tener poder de decisión y no depender de una provincia que está a 900 kilómetros y que tiene 135 municipios. En el 2019, vos fíjate, en el 2016 ya teníamos las tierras, en junio del 2016 el HCD me aprueba los 864 lotes y recién en el 2019 empiezo con la adjudicación de los lotes. Esa adjudicación de lotes se dividió en dos posibilidades.
constructores, que eran personas que podían construir y podían comprar el terreno, y la parte social, que era la que no podía acceder al terreno de comprarlo ni construir su vivienda, y ahí estaba el Estado municipal acompañando, dando distintas cuotas. Siempre los terrenos tenían un valor muy accesible, hasta 72 cuotas, porque el objetivo era obtener fondos para llevar los servicios adelante, porque los terrenos tenían que estar con luz, con agua, y eso como prioridad. Y después, en el 2020, nos agarró la pandemia, pero pudimos, con el gobierno nacional, a través del plan de suelos, acceder a un convenio que nos permitió en una de las etapas de estas 800 lotes, que la gente pudiera entrar en el Procrear, y ahí el gobierno nacional llevó adelante servicios de agua, luz, cloaca, cordón cuneta y consolidación de suelo en 200 lotes. Ese mismo 2022 hago un convenio con la provincia de Buenos Aires de construcción de 52 viviendas en 2 etapas, de las cuales arrancamos con 26 viviendas que al día de hoy todavía no están terminadas, y dentro de este loteo. Después, en el 2022, adjudicamos otro pedazo más de tierra, que era del Estado municipal, aledañas a este loteo, la Chacra 153, con más de 300 lotes, y ahí, a través de Desarrollo Territorial y Hábitat del Ministerio de Nación, a través de la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, pudimos llevar adelante de ese loteo también los servicios de agua, luz, cloaca, cordón cuneta y consolidación de suelo. Es decir, que para cuando yo dejé el mandato en el 2023, ya había 200 familias que habían accedido a tener su vivienda propia y 600 que estaban construyendo su vivienda, con lo cual creo que ha sido algo muy beneficioso para la cabecera del partido. También lo trasladamos a distintas localidades. Como dijo Ricardo, lo llevamos a Pradera, a San Blas, a algo en Strueder, Cagliero, y Villalonga habíamos avanzado bastante con un privado, con una familia de ahí, con lo cual teníamos 100 lotes, pero bueno, ahí no teníamos la prefactibilidad del agua, con lo cual no nos daba APSA la prefactibilidad, eso se atrasó un montón, por eso no pudimos hacer entrega de los lotes. Logramos con el gobierno provincial de hacer la ampliación de la planta de APSA, ampliarla para poder tener la prefactibilidad. Hoy están en construcción, con lo cual la ley de hábitat nos ha permitido un montón de darle respuesta a la comunidad. También fuimos premiados en el 2021 por este programa que llevamos adelante, porque ese programa de lotes se llamó Un Lote, Una Vivienda. Ese programa nacional que llevó adelante el desarrollo territorial de hábitat, donde participaron 2.000 municipios, nosotros obtuvimos el premio por este programa tan importante que llevamos adelante en el partido de Patagones. Otra cosa importante es que modificamos el código urbano, con lo cual muchos lotes privados incorporamos, que estaban en zonas complementarias, que era un problema, los incorporamos dentro del ejido urbano, y eso también permite tener un banco de tierras, porque esos lotes privados tienen que ceder al Estado municipal, según los lugares donde están y según el valor de importancia de esos lotes, un porcentaje va al Estado municipal. Eso también permite tener un banco de tierras. Así que creo que Gerardo puede también ampliar mucho más, porque bueno, él fue mi coordinador y trabajó fuertemente en este programa tan importante en nuestra gestión, y que ha dado mucha respuesta a nuestra comunidad. Y vuelvo a repetir, como dijo Ricardo Curetti, es importante tener autonomía en algunas decisiones, sobre todo en el acceso a la tierra, porque no siempre te lo entienden en la provincia de Buenos Aires. Te hablan de la mancha urbana y se creen que la mancha urbana muchas veces es de un privado, y tenés que ver dónde va creciendo la ciudad. La ciudad tiene que crecer ordenada, pero bueno, lo importante es que uno tenga también un poco más de poder de decisión y no depender todo de la provincia, ¿no?
si lo sabremos nosotros, chicos, la autonomía por la que tanto peleamos, ¿no? Porque siempre decimos, hay que estar en el territorio para poder comprender la realidad. No es lo mismo pensar una política pública, pensar un instrumento para un determinado municipio sin ir más lejos. No es lo mismo la realidad de Carmen de Patagones o el trabajo territorial que viene llevando adelante Patagones, no sé, se me ocurre en este momento, bueno, acá está Ana Julia, que con el problema que ustedes tuvieron en Benito Juárez, si no recuerdo mal, con la sociedad ganadera, que tanto conflicto les trajo porque querían mover el lugar de donde estaban a una zona complementaria y no quería, y se generó un conflicto bastante arduo, o lo que pasa en la zona de Montehermoso. La realidad de cada uno de los municipios, ¿no? Es totalmente diferente, y por eso siempre hago mucho hincapié en esta mirada intersectorial, en esta mirada siempre de ciudadana, ¿no? Trabajando en los ámbitos en los que puedo, siempre aportando, pero siempre con esa participación, ¿no? ¿Qué opinas, Darío? Buenas tardes, de la participación en este contexto político muy importante para nuestro país, para nuestra provincia, y que quizás creo que me atrevería a decir que no se viene trabajando, digamos, con la fuerza que se venía trabajando anteriormente, salvo sí que hay que reconocer que se están llevando adelante políticas públicas y lo que tiene que ver con las escrituras de las casas, que no es menos importante. ¿Qué opinas vos? Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a partir de lo que decía recién Ricardo, que con sus 16 años de mandato como intendente conoce al derecho y al revés cada una de las localidades del partido Patagones. Y cuando digo esto estoy diciendo que conoce la realidad genuina y más minuciosa en detalle de cada uno de los vecinos de la familia. Es prioritario este trabajo que se hizo durante su gestión de hacer la regularización dominial, pero en sus palabras se encuentra la sabiduría y la experiencia, ¿no? De esto que él decía, que se necesita mayor autonomía, mayor poder en estos temas de parte del municipio. Y yo partiendo desde ahí, cosa que coincido, me parece que con esto que decía hoy la compañera Ana de Benito Juárez, que ellos más allá de armar un consejo armaban las mesas, hay que ir un poquito más hacia el territorio, meterse un poquito más en lo que es la necesidad de cada uno de los vecinos, de cada una de las familias, porque si bien se ha venido trabajando en lo que es la posibilidad de tener un lote, de tener acceso a la tierra, sigue faltando, sigue siendo escasa o mayor la demanda que la posibilidad de satisfacer esa demanda, y siguen surgiendo estas cuestiones de la regularización dominial, no está todavía completa en un 100%, no está totalmente agotado esa problemática, no está saldada la cuestión de las necesidades de tierra, de las necesidades de. Y cuando se le da el lote, muchas veces los lotes no tienen los servicios, y en esto se ve una desprolijidad en el crecimiento urbano de Patagones, que es necesario atenderla porque va a ser ya es una problemática hoy, pero se va a hacer una problemática a futuro mucho más grande, una bola de nieve, como solemos decir, que tiene que ver con el tema de los servicios. Hay muchos vecinos que han podido acceder al lote, pero que no tienen servicios. Y en esto del ordenamiento urbano han quedado, por ejemplo, grandes cantidades de lotes en el centro urbano que no han sido entregados. En su momento Ricardo puede explayarse porque fue un proyecto bajo su gestión de todo lo que es el aeródromo local, hacer un loteo ahí importante. Creo que eran 1.600 lotes más o menos lo que se podía sacar de ahí, que eran tierras, entiendo que tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires, con lo cual se podría hacer un trabajo de accesibilidad en formato de lotes sociales para los vecinos. Y también me parece que tiene que haber una organización, una planificación, una participación ciudadana que alimente esto que decía Ricardo de la autonomía, la posibilidad de la toma de decisiones rápidas
por parte del municipio para que un proyecto que se originó, como decía el ex intendente Sara en su momento en el 2016, y todavía hoy hay parte de esos vecinos que están en esta situación que o no tuvieron la tierra y si la tienen no tienen los servicios y esto es una problemática que le trasladamos al vecino y que tenemos que seguir este razonamiento lógico que nos planteaba Ricardo recién. Si al municipio se le hace engorroso y costoso poder resolver la problemática, por eso es necesario también a los vecinos poder generar las organizaciones intermedias que favorezcan su ordenamiento como vecinos, su participación en la toma de decisiones junto al municipio y también, como decía Ricardo, dotarlo al municipio de facultades que hoy no tiene para poder ser más acelerado, tener mayor celeridad al momento de atender la problemática de tierra, que es necesario hacer la cuenta una familia, un lote y una vivienda, porque eso es indispensable, que las familias empiecen a contar con su vivienda propia, con su vivienda regularizada en términos de escritura y demás, y sobre todo con servicios, porque hoy hay muchos vecinos que han quedado en el casco urbano y que pasando el gas, pasando la electricidad, pasando todos los servicios, cruzando la calle, de un lado de la calle tienen todos los servicios, del otro servicios. Y hay 2, 3, 4, 5 manzanas en medio del centro urbano de Patagones con esa realidad. Y uno dice, ¿cómo puede ser que lo que había que hacer era cruzar la calle para llevarle, por ejemplo, lo que es gas, Camusi? Yo recuerdo las gestiones de Ricardo ante Camusi, cómo él gestionaba ante la gerencia local y cómo a través de sus gestiones se amplió muchísimo la red de gas en lo que es Carmen de Patagones y ese trabajo me consta que lo hizo a lo largo de todas las localidades del Partido Patagones. Y esto que vos decías, Betina, tomabas como ejemplo el caso de Benito Juárez, pero acá mismo en el distrito Patagones, siendo el distrito más austral de la provincia de Buenos Aires, tan extenso, cada localidad tiene sus distintas problemáticas, en cada localidad, cada barrio tiene distintas problemáticas. Por eso Ricardo describía muy bien cómo la situación de tierra en Carmen de Patagones era una, en San Blas era totalmente distinta, Villalón distinta, y así enumeraba las localidades. Pero yo creo que pasa por ahí, por darle mayor participación a la ciudadanía, mayor organización y que la ciudadanía también empiece a aportar desde su responsabilidad y desde su ejercicio con respecto al derecho que tiene a tener su tierra. Coincido con lo que decía en parte de lo que exponías, Darío. Me parece sumamente importante. Creo que los tiempos a veces ameritan y que la provincia debería tener otra mirada, ¿no? Por eso siempre hablábamos en los espacios en los que participamos con los chicos, con las chicas, de la descentralización, ¿no? Para que sea mucho, acortar los tiempos y que sea mucho más fácil poder llegar al territorio. Sin embargo, creo que la toma de decisiones debe ser compartida, que no tiene que ser anárquica solamente, esté quien esté, porque acá lo que tiene que primar es la necesidad de la gente, del trabajador, de la trabajadora, de las personas que nos están viendo, ahora leo los mensajitos, que nos están mirando y sintonizando en este streaming, ¿no? Porque muchas veces a veces se toman, y es algo que me cuesta entender un montón, por qué lo que funcionó no lo podemos seguir, por qué se corta, por qué es engorroso. Y también me hace ruido, y ahí le quiero dar la palabra a Gerardo, ¿por qué siempre que hablamos de vivienda pensamos en el prototipo tradicional? ¿Por qué no pensar? No, tenemos experiencias en Latinoamérica, en algunos puntos de la Argentina también, de pensar en otros prototipos de vivienda que no sea el de llave en mano. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, antes que hable Gerardo, te quería decir algo, Cristina. Es una lástima lo que vos Sí. planteás. El área de hábitat se desarmó en la actual gestión. Es una lástima, donde se lograron un montón de objetivos y que hoy no la llevaron adelante. Es una tristeza, porque además dejamos todo en funcionamiento. Eso es una lástima.
Sí, yo he tenido algunas publicaciones o algunas entrevistas que me han hecho en relación al tema. Creo que es una de las cosas que nos tenemos que llevar hoy de este streaming, ¿no? Volver a repensar en el territorio de cada uno de nosotros, de ese trabajo que se viene llevando adelante. Pero hay algo que siempre me hace ruido, Gerardo. ¿Por qué siempre que pensamos en vivienda, pensamos la vivienda en la forma tradicional de llave en mano? ¿Por qué si hay otras experiencias que han funcionado y que se han llevado adelante y que se puede dar respuesta en menor tiempo a la gente? Bueno, en principio, como soy el último, sería la más fácil que decir, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Así que hay poco que agregar. No, es un problema de política pública, o sea, no es solamente que el modelo de vivienda en el que se piensa es arcaico, sino que las políticas públicas para resolver el déficit son arcaicas. O sea, están pensadas exclusivamente como una política viviendista, ¿no es cierto? Que la única manera de resolver el déficit habitacional en el país es construir viviendas nuevas llave en mano. Cosa que es una locura porque el país nunca va a tener presupuesto como para entregar una vivienda en los términos que sea a cada una de las familias que la necesitan. Es una locura, obviamente. Y además es erróneo, porque más del 60% del déficit habitacional no es cuantitativo, no es que falta una vivienda, sino que existe una vivienda que tiene déficit, ¿no es cierto? O le faltan servicios, o tiene que producir mejoras, o está en un área alejada. Entonces, pensar que política habitacional es construir viviendas desde el Estado Nacional para abajo es equivocado, es erróneo. Eso en principio. Y bueno, tenemos acá, a mí me ha tocado, como cada uno dijo, trabajar con los dos intendentes, con una ventaja que es que los dos intendentes tuvieron periodos relativamente largos, ¿no? Ricardo 16, José 8 años. Y eso fue lo que nos ayudó en cada caso a combatir las demoras, porque si hay algo que está claro es que es muy difícil. O sea, desde Patagones, tratar de conseguir que nación y provincia se alineen para proveer las soluciones imprescindibles necesarias en el distrito es una cosa trabajosísima. Por ejemplo, con Ricardo empezamos en el 2000 a una cosa muy novedosa, porque en el 96-97 había empezado el PROMEVA en el país, ¿no? El PROMEVA es el Programa de Mejoramiento Barrial, es un crédito del BID que llegaba a los municipios en forma gratuita, o sea que los municipios no tenían que devolver un solo mango de lo que recibían. Y era una cosa muy, muy piola, porque proveía de toda la infraestructura, absolutamente todos los servicios. Entraba en ese momento, que era el Promeva 2, entraba a cada una de las casas y dejaba resuelto el núcleo sanitario, o sea que el baño y la cocina quedaban resueltos, ya sea por reforma o porque si le faltaba se le construía uno nuevo. Y te dejaba con el título de propiedad, además de construir un centro comunitario. O sea, era fantástico. Pero se empezó en el 2000 a tramitar, o si ustedes se acuerdan, qué complicados quedan esos años. Hubo, no me acuerdo si 3 o 4 presidentes, hubo 5 ministros de Economía. En el camino Promeva dejaba de existir, volvía a existir. Solamente nos podía financiar el cordón cuneta, o sea, pasamos por todo lo que se pueden imaginar que se puede pasar. Sin embargo, bueno, en el 2005 se firmó el contrato y se hizo la obra. Ese es un modelo que es sobre una situación dada, que era un asentamiento precario. El Estado viene y no solo lo regulariza en términos normativos, sino que además le provee de todo lo que le falta y lo deja integrado a la ciudad. Le pone los servicios, le pone un Zoom, etcétera, etcétera, y queda así constituido en un barrio más
de la ciudad de qué se trata. Inclusive, si fuera necesario, en este caso no lo fue, construye o termina de construir los accesos y el vínculo con la trama viaria. Y en el otro, eso es fantástico, sobre todo cuando viene plata de afuera y no hay que devolverla, pero es carísimo, ¿no es cierto? Es muy caro por unidad por cada familia, una intervención así por cada familia sale mucho más caro que si uno hace prevención. ¿La prevención cuál fue? Bueno, justamente en el gobierno de José, hacer lotes con servicio. En lugar de que la gente desesperada ocupara un terreno y viviera como pudiera durante muchos años, hasta que finalmente el Estado llega y de una u otra manera la deja acomodada con la dignidad que merece, el Estado, previendo esa situación, abre un espacio en donde la gente puede acceder a un terreno con los servicios mínimos, en este caso era agua y luz, y de esa manera se combatió. Vos fijate que durante los 8 años de José no hubo más tomas. Empezó su gobierno con 2 tomas muy grandes, una que le tocó a Ricardo sobre el fin de su mandato, que fue muy fea porque era justo sobre una ruta nacional, así que vino la policía de Bahía, bueno, fue muy desagradable. Y otra en un loteo cercano a la vía, pero bueno, esas 2 tomas estaban preanunciando que había un problema serio y que la gente estaba dispuesta a acudir al lugar a resolverlo por sus propios medios. Y eso siempre es tomar la tierra de buena o mala manera, asentarse ahí, vivir mal durante muchísimo tiempo, porque no solamente le faltan todos los servicios, sino que está permanentemente hostigada, no sabe cuándo van a sacarla de ahí, ¿no es cierto? O sea que esa precariedad es mucho más que la precariedad cotidiana. Así que fueron 2 ejemplos de cómo se puede combatir el déficit habitacional, ya sea cualitativo en el caso del Promeva o cuantitativo en el caso de lotes con servicio, que se hizo un lote, una vivienda. Y la diferencia con un lote, una vivienda en particular, fue que se hizo una política integral. O sea, no solamente se trató de dar un lote con una provisión de servicios mínimos y que estuviera en condiciones de escriturarse en su momento, sino que además se articuló toda una política de apoyo a la autoconstrucción. Entonces, cada uno de los que pensaba construir por sus propios medios o contratando un poco de ayuda, recibía una carpeta con los planos de un prototipo municipal que estaba preaprobado, recibía la asistencia técnica permanente de parte del equipo y eventualmente para los casos de mayor precariedad o de mayor vulnerabilidad, se armó un sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio. Entonces la gente recibía su terreno, se organizó un grupo, ese grupo de 5 familias trabajaba junto para hacer cada una de las casas hasta que no se terminaban, no se sabía de quién era el dueño, cosa que las 5 casitas estuvieran parejas, se construyeran con el mismo cariño, digamos, y el municipio proveía la asistencia, los planos y los materiales. Cuando la casa se terminaba de construir y la podían habitar, recién empezábamos a ver de qué manera cada familia podía volver parte de lo que recibía, como para que ese fondo fuera retornable y le sirviera a alguna otra familia. Así que son 2 ejemplos contrarios a esta cuestión en la que caen muchos municipios, ¿no? Es decir, bueno, este problema lo tenemos porque ni la provincia ni la nación nos bajan planes de vivienda. Y no, a veces pasa por otro lado, pasa por leer la realidad, leer la disponibilidad, ver con qué recursos se puede hacer esta cuestión. Y el tema de los consejos que vos planteabas, cuál era la utilidad de un consejo. La utilidad de un consejo, bueno, depende del consejo, ¿no? O sea, depende de cuán serio se lo toma. Pero lo que es cierto es que nadie por sí solo puede resolver el problema. El Estado municipal solito, sin tener
el apoyo de los gremios que son representativos de la demanda, los comercios, que son los que van a atender la demanda de materiales, y la sociedad en general, ¿no es cierto? Porque hay extremos de sociedades que no están participadas, que no están bien informadas, que por ahí rechazan y dicen, ¿cómo? Le están regalando a esta gente, nosotros que hemos trabajado tanto y, ¿no es cierto? Porque no se enteran de cuál es el problema, que en realidad todos tienen problema. En un lote, una vivienda, buena parte de la gente que compró su lote y empezó a construir eran jóvenes profesionales, pequeños productores, comerciantes, o sea, no se trata solamente, el tema habitacional no afecta solamente al sector más vulnerable de una sociedad. Son muchísimos, o sea, es muy grande la parte el sector, o sea, es una cuestión que atraviesa, que no puede ir a una inmobiliaria a comprar un terreno, ir a un profesional a pagarle un proyecto y a una constructora a pagarle la construcción. Son muchísimos. Yo no podría hoy por hoy, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes pueden. No es fácil. Así que el Estado está justamente, coincido en lo que decía Ricardo también, eh, más allá de que el Estado Nacional hoy sea eh, los municipios, que son los que están dando la cara permanentemente, no tienen manera de borrarse, no pueden desconocer una situación dramática que viven las familias que no tienen un lugar en este mundo, porque se trata de eso. El hábitat es construir un lugar que permita a una familia desarrollar su potencial, que esté cerca de los servicios en donde se pueda curar, donde se pueda educar, que tenga seguridad garantizada y que los vecinos con los que conviva creen una situación mínimamente armoniosa, que no vivan en un barrio que sea una batalla campal, como muchos de los barrios Fonavi que tenemos por acá en Viedma, ¿no? No sé si te contesté, pero me di el gusto de charlar Yo un creo poco. que, yo creo que uno puede, de todo lo que dijiste puede hacer 2.500 lecturas, ¿no? Pero sí me quedo con esto, ¿no? Que dos tipos de políticas públicas diferentes en dos contextos de país totalmente diferentes, ¿no? Hoy tenemos, alguien lo mencionaba recién, un área tan vital y tan importante, ¿no? A nivel nación como es el hábitat desarticulado, y de ahí para abajo se viene sosteniendo desde la provincia, pero claramente no alcanza, ¿no? En el caso de Carmen de Patagones, creo que fue este año que tuvimos una toma de una familia indigente en el Instituto 25. Si vos decís, ¿what? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con ese trabajo en el territorio que tenemos y que venimos ayornando tan fuertemente cuando tenemos disponibilidad, cuando tenemos todavía un banco de tierra? Me parece que nos queda un montón de cosas para repensar y también pensar en esto que decía Gerardo. ¿Por qué hablamos de buena vivienda y tenemos que pensar que tiene que ser sí o sí la vivienda terminada y la llave en mano? No, no, la verdad que no es la única manera de pensar una problemática como es la vivienda. Creo que hay un montón de posibilidades e incluso en muchos lugares se establecen lo que son los módulos habitacionales, ¿no? Hay en otros casos que, por ejemplo, se hace, digamos, la casa y vos tenés que poner las aberturas de acuerdo con cómo vas armando ese plan de trabajo en cada territorio. Me parece que hay una mil y unas formas de entender las políticas del hábitat, pero me parece muy importante que para eso hay que tener un diagnóstico. Ana Julia, ustedes venían desarrollando un instrumento muy importante que tiene que ver con el registro de demanda, bueno, nosotros también, pero ustedes venían desarrollándolo en el territorio, en Benito Juárez, digo, para hablar así más en la sexta. Nosotros recién ahora estamos con el registro de demanda, con una aplicación online que nos llevó bastante tiempo agilizarla. Eh, pero hablando de lo que vos mencionabas, cualquier política habitacional, lo primordial siempre es el suelo. Sin suelo no hay vivienda. Y la gente resuelve la vivienda de a poquito, dependiendo los vaivenes de los créditos y de la relación de los salarios con la realidad, pero el suelo no puede acceder al mercado. Y en eso sí los municipios tienen mucho que ver.
como decía antes, en la movilización del suelo ocioso, en la generación de suelo, en tratar de hacer una ciudad compacta. eh, pero bueno, hoy no hay financiamiento y los municipios pequeños dependemos mucho del financiamiento externo para hacer las obras. Para hacer los lotes con servicios, además de la tierra, se necesitan los servicios. Y bueno, ahora está costando, pero el suelo es primordial, sin suelo no hay vivienda. Tomo lo que dice Ana Julia. Vos sabés que en 1982, 1980 más o menos, fue cuando empezaron las tomas organizadas de tierra, ¿no? Y una de las primeras fue en Quilmes. Entonces hay un señor que ya falleció, pero era un capo total, que era Fernández Wagner, que hizo un librito que tenía entrevistas, ¿no? De los ocupantes, de aquellos primeros ocupantes que bueno, terminaron siendo próceres porque inauguraron una modalidad de solución de ese problema. Y decía, la señora decía, el suelo es, tener un pedazo de tierra es una condición de vida. O sea, no se puede reemplazar, es una condición para vivir, es tener un lugar en el mundo, es un cacho de suelo. En cambio, una vivienda es un proyecto de vida, es algo que uno va construyendo y arranca con una piecita pobre, con los materiales que cuenta en ese momento, y la va mejorando con el tiempo, y cuando tiene hijos construye una habitación más, y es un proyecto de vida, pero el suelo es una condición. Coincido, es que es un proyecto de vida. Jime, y como para ir cerrando, porque Rafa me va a matar, vos sabés que hace esta semana me participé de una capacitación justamente que la daba María Laura. Y uno de los temas que había generado, digamos, como mucho debate era el tema de la regulación de la tierra. ¿Se resuelve de una manera mercantilista? ¿Qué opinión te merece al respecto? No, por supuesto que no. Yo creo que tiene que estar el Estado, ¿no? Siempre en ese sentido. Y bueno, un poco coincido con lo que estaban diciendo, ¿no? Cuando el mercado, cuando el Estado por ahí nacional se retira, bueno, es el municipio el que tiene la vinculación más cercana con los ciudadanos, los que están siempre presionando. Entonces, bueno, por ahí buscar mecanismos como buscaron en Patagones, que realmente fueron pioneros en eso, buscar mecanismos para tratar de solucionarle los problemas a la gente, ¿no? A nosotros lo que nos pasó en el municipio de Bahía Blanca, después de que, bueno, de que algunas oficinas se cerraron o la gente no tenía respuestas, empezamos a trabajar con esto de que los barrios populares pudieran seguir accediendo al su certificado de vivienda, de único de vivienda, ¿no? Que eso por ahí a nivel nación se había terminado, entonces buscar algún mecanismo para que pudieran acceder sobre todo a los servicios, ¿no? Que no podían hacerlo. Entonces creo que en eso siempre está ese factor muy emprendedor y muy creativo que tiene que tener el municipio, ¿no? Que de alguna manera tampoco tiene facultad, que es un poco lo que cada uno de los que estaban recién hablando mostraba, ¿no? Yo creo que es complejo la situación, pero creo que es un tema en donde sí o sí el Estado tiene que intervenir, pero conociendo las realidades, ¿no? Las realidades de la población, qué es lo que se necesita, un poco lo que estaban hablando hoy respecto a la vivienda, esto del déficit cualitativo, bueno, se vio mucho en Bahía Blanca, ¿no? Con el tema de las dos catástrofes que tuvimos, una, bueno, con el tema de las voladuras de los vientos, la caída de árboles, y después las inundaciones. Entonces, empezar a ver, bueno, qué tipo de vivienda se le brinda a la gente y además también ayudar en esto, ¿no? En esto de una vivienda que sea de calidad, que después tampoco haya problemas con el escurrimiento de las aguas. Por eso siempre esa mirada integral es importante. Y es el Estado, ¿no? Por ahí nosotros desde la universidad podemos ayudar porque tenemos los técnicos, la capacitación, el conocimiento, ¿no? Pero tiene que haber una iniciativa y trabajar en conjunto, conociendo por eso vuelvo a acentuar el tema de la participación, conociendo lo que la gente necesita. Por eso esto de los consejos locales, las mesas que hablaba Ana Julia, porque si no es una política que viene encajada y no se sabe bien qué es lo que necesita la gente. Y entonces, bueno. Coincido con vos, y quién es mejor que nosotros, que los que estamos en el territorio, para saber la impronta, para saber la necesidad. Uno que
siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que es importante la capacitación técnica porque se necesita en los modelos de implementación y a la hora de pensar en las propuestas para determinados territorios, pero se necesita caminar el territorio para saber cuál es el diagnóstico específico y las características que tiene el territorio. Recién vos nombrabas lo que sucedió acá, digo acá porque ahora estoy acá, en Bahía Blanca, y yo también pienso, por ejemplo, no sé, el municipio de Rauch, pienso, por ejemplo, el Montehermoso, que son totalmente diferentes del nuestro, de Carmen de Patagones, ¿no? Creo que la mirada intersectorial siempre tiene que estar, soy una convencida de que los consejos locales son de suma relevancia, que la participación intersectorial tiene que estar, no puede ser que los municipios no lo fomenten. Eso es lo que me llama la atención, que no se fomenten el trabajo intersectorial, la mirada intersectorial, ¿no? Hay cosas que como que me cuesta, como que me cuesta, digo, porque la participación ciudadana organizada, ¿no? Hablando siempre de una participación ciudadana organizada es muy importante, porque es quienes nos dan esta mirada que no todo el mundo la tiene, ¿no? Me quedo con esto que decían, ¿no? La importancia del Estado, pero la importancia del Estado en esta capacitación que hice la semana pasada me quedé con esto. El municipio como articulador de ciertos consensos en lo público, pero también en lo privado, que obviamente se materializa en actores. Creo que cada uno cumple una función específica y determinada, ¿no? Que también hay que tener en cuenta el contexto, que no hay que dejar, mucho menos hoy actualmente, pero me parece que nos queda un montón todavía por debatir, un montón por reflexionar. Sí, Gerardo. No, quiero meter un bocadillo y pasar un chivo. ¿Cómo? Meter un bocadillo y pasar un chivo. Ah, Hacer una bueno. propaganda. ¿Qué quería decir yo? A ver, decilo. No, el bocadillo es que frente a la distancia que tiene la provincia para tratar al interior, para entender el interior, para poder saltear el conurbano, ¿no? La Plata está como rodeada de conurbano y no lo deja pasar ese bosque, ¿no? Es una mirada que no llega al interior. Eh, para eso armamos con Jimena, con Julia, con vos misma, en 2021 un foro de hábitat del sur bonaerense. En ese foro participan los 22 municipios de la Sexta, colegios profesionales, las universidades y gremios, o sea que está dada la cuestión intersectorial, y de lo que se trata es de poder asistirnos entre nosotros, ¿no? Poder ver cuáles son las mejores prácticas para replicarlas en otro municipio, aconsejarnos, estar viendo cómo nos ayudamos y desde ahí, desde esa potencia, que son los 22 municipios juntos, convocar a funcionarios nacionales y provinciales a que expliquen en detalle y en este territorio las políticas que quieren llevar adelante. Esa fue una estrategia desde las bases, ¿no es cierto? Así como el municipio, cuando está solo, igualmente tiene que enfrentar los problemas que suceden en su territorio. De esta manera nosotros en la Sexta nos dimos una estrategia para poder, frente a la distancia que tenemos con las decisiones provinciales, sin embargo, sentir que estamos un poco más acompañados. Y también con estas tres mujeres tan importantes, creamos hace poquito un grupo de investigación que tiene profesionales de muchísima capacidad, que no soy yo seguro, han sido funcionarios nacionales, tenemos inclusive profesionales externos muy valiosos como Pedro Abramo, que es un brasilero muy capaz. Y la idea es, desde la vocación de servicio que cada uno de nosotros tenemos, constituir este grupo y ponerlo a disposición de las demandas de los municipios, en principio de nuestra región, de la Sexta, y lo que es el área de influencia de Bahía, que también toma parte de La Pampa y Río Negro. Así que hay posibilidad, la cuestión es no entregarse,
frente a realidades que son así Hay estrategias de pesadas. trabajo, eso, Claro, hay estrategias de trabajo colectivo. hay Y lo cosas que me para gusta. hacer más allá de que nos den bolilla arriba, o sea, abajo podemos hacer muchísimas cosas todavía. Me parece sumamente valioso, ¿no? De decir, acá estamos, el hábitat hay que motorizar. Yo creo que la premisa hoy de este streaming tiene que ser, el hábitat se tiene que motorizar y no tenemos recursos, bueno, busquemos a ver qué es lo que podemos hacer. Y por ahí hablábamos un poco y tocábamos la realidad de Bahía Blanca, de Carmen de Patagones, de Benito Juárez, yo nombré a Rauch, podría nombrar a Olavarría, bueno, podría nombrar hablé de Guernica, podría hablar de un montón de cosas. Creo que hay cosas que sirven en un lugar que también nos pueden servir en otro. Y bueno, creo que ese grupo que constituye el sur bonaerense vamos a hacer grandes cosas porque ya se está motorizando. Ya me da una alegría bárbara que hoy podamos estar acá, que hoy podamos estar hablando, que hoy podamos estar trabajando y con esos grandes que están en ese grupo que, Dios mío, yo dije que yo soy un poroto. Un porotito al lado de semejantes eminencias, pero charlando, ¿no? Uno de lo que hablábamos, ese trabajo en el territorio pequeño, a pasito también hay que hacerlo. Darío, ¿querías decir unas últimas palabras para ir finalizando? Sí, Gerardo hizo hincapié en dos cosas que me parece que son clave. Una frase que la repitió varias veces: un lugar en el mundo, su lugar en el mundo. Es una frase que la podemos tomar desde el lado filosófico, tiene su fondo abstracto filosófico, tiene su fondo psicológico, porque es muy importante para la persona saber cuál es su lugar en el mundo y ser constructor de su lugar en el mundo. Y en eso tiene que ver la participación ciudadana organizada, ordenada, a través de las comisiones, a través eh, de distintos organismos que tenemos para ordenar a la ciudadanía y para darle participación, y sobre todo para no encasillarla su participación, en su sueño, en ese lugar en el mundo, que también es una frase política, no encasillarla según nuestros parámetros, sino que nuestros parámetros se vean interpelados frente a esos sueños que tienen esas personas. Y después, otro punto muy importante que mencionó Gerardo, que yo también hice mención al principio en mi primera locución, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía y el gestar soluciones integrales desde las bases. Porque si bien es cierto que tiene que estar nación, tiene que haber una política del Estado Nacional que avale este tipo de actividades, que la financie, que busque los recursos, también nosotros tenemos desde la ciudadanía, desde la base, desde abajo, construir nuestras propias identidades, nuestras propias soluciones a los problemas que tenemos. Y en esa integralidad es cuando uno ve esta cuestión que vos decías, Betina, de que hay que caminar más el territorio y los territorios. Series lo viene haciendo porque el gobernador Axel Kicillof viene bajando al territorio constantemente, y constantemente le dice a sus ministros: vayan a territorio. Nosotros venimos más del área de la educación, y Alberto Silloni ya casi es un maragato, porque ha venido tantas veces a Patagones a gestar, a escuchar las problemáticas que tenemos, a escuchar las soluciones que proponemos, y se hace eco de esas soluciones. Y yo creo que el trabajo va por esto que Gerardo marcaba, de cómo desde abajo, desde estos equipos, este testimonio parroquial que dio él, de estos equipos de trabajo, cómo hacemos para desde acá ofrecer soluciones. Obviamente que algunas soluciones las vamos a poder concretar desde las bases, y en otro vamos a necesitar de la presencia estatal, sea en el fuero municipal, sea en el fuero de la provincia, o sea en el fuero nacional. Hoy tenemos un ausente por el impacto y por el tamaño, que es el Estado Nacional. Es un Estado no solo ausente en estos temas, sino que un Estado que deserta de estos temas porque no les interesa. Y en esto, decía la compañera hoy Jimena, en esto la mano invisible del mercado no llega. Si no hay si no le ponemos carne, sangre, los ciudadanos, los vecinos de acá del partido Patagones, de la sexta, del sudoeste bonaerense, que así yo felicito el trabajo que viene haciendo Gerardo, que venía haciendo vos, Betina, que viene haciendo Jimena, Ana,
en participar de este foro, me comprometo y me pongo a disposición para lo que pueda aportar y obviamente que desde mi Lo humilde que se lugar. dice en estos streaming, porque si hay algo que ustedes saben es que yo soy memoriosa. A propósito de eso, les quiero comentar. ¿Se acuerdan que el primer streaming que hicimos fue Ni Una Menos? Y que salieron un montón de charlas y un montón de debates y un montón de acciones que se podían llevar en el territorio. Me alegra mucho decir que estos streaming no es simplemente un streaming y nada más, que después sobre estos streaming no se vuelve y no se trabaja. El primer streaming que hicimos fue Ni Una Menos y hablamos de que nos hacía falta la capacitación en el territorio. El 28 vienen a Carmen de Patagones, bueno, voy a hablar del Distrito de General, pero se van a localizar en Patagones y también en Villarino a capacitar a las mesas intersectoriales, a las mesas locales, ¿no? Que fue una propuesta que surgió independientemente de las banderas políticas y de los sectores políticos, todas coincidimos el 3 de junio en que necesitábamos llevar adelante un trabajo más articulado y que hacía falta una capacitación en primera instancia para la mesa y en segunda instancia para sectores específicos. Bueno, eso se materializa. El 28 espero que todas las organizaciones civiles y organizaciones que se puedan sumar a la mesa local, porque hay mucho trabajo para hacer y hay mucho para materializar, ¿no? La idea es que los streaming no queden en un streaming nada más. Y hoy nuestro compromiso de todos los que estamos acá tiene que ser motorizar el hábitat. El hábitat tiene que volver a ser un tema de agenda. Y si no lo pone el Estado Nacional, lo ponemos nosotros, porque nosotros somos los que caminamos el territorio, nosotros conocemos a la gente, nosotros sabemos qué insumos, qué políticas públicas podemos desarrollar en cada una de nuestras localidades, en cada uno de nuestros distritos. No sé si, chicos, si José o Ricardo, alguien más quiere decir algo para finalizar, para terminar a ver, pueden habilitar los micrófonos. A ver, ahí está José. No, a ver, primero que nada, me parece que es importante este tipo de charlas. Creo que hay mucho para seguir llevando adelante y sobre todo potenciar el tema de hábitat. Eh, por ahí, lógicamente, siempre es importante que el gobierno nacional y provincial acompañe a los municipios. Y vuelvo a repetir que la autonomía que es un tema que hay que seguirlo planteando porque es una posibilidad que puede tener el intendente de resolver los temas con más celeridad y no con tanta burocracia. No le voy a contestar a Darío porque si no vamos a hacer política pura, pero con respecto Acá a el tema todo esto, será pero el hábitat, que autoricemos el hábitat. no, Está no, por bien. eso, pero bueno, pero habla de Sileoni y está el Instituto de Formación 25, que vos lo nombraste, que está a cargo de la provincia. Hicimos la primera etapa y ahora lo han vandalizado todo y la provincia no lo utiliza. Espero que Sileoni lo apure. Y el Jardín 910, que ya estaba listo para entregar, que también de la provincia todavía no se ha entregado. Pero bueno, dos cuestiones que no tienen nada que ver con el hábitat, pero sí apunto a ese trabajo mancomunado que hay que hacer con todas las Sí. instituciones y seguirlo potenciando, ¿no? Porque todos los municipios depende de que la gente pueda acceder a la tierra para después de alguna manera construir su vivienda. Gracias, José. Ricardo, ahí habilitaste el micrófono. ¿Sí, me escuchan? Perfecto. No, primero, bueno, agradecerles y creo que estamos ante una situación muy diferente por lo que, por ejemplo, lo que me tocó a mí, seguramente a José, donde pudimos resolver muchos problemas. Yo recién hacía memoria y hay algo que hay que tener en cuenta en Patagones. En Patagones más aproximadamente egresan del secundario unos 350 chicos por año. Si le sumamos los jóvenes que no terminaron el secundario, estamos más o menos en unos 400 jóvenes que al poquito tiempo pasan a ser mayores de edad, seguramente después arman su familia y automáticamente están generando una demanda o una necesidad de tener un techo propio en un promedio de unos 200, yo pienso unas 200 viviendas por año la demanda. Si nosotros tomamos un periodo de un intendente, estamos hablando
mínimamente de que hay que generar unas 800 viviendas por año. Frente al panorama nacional que tenemos, yo no me olvido que en el año 2003, en la era de Néstor Kirchner, donde él promocionó la construcción de la vivienda tradicional, un gran tema de discusión, donde se generaba mano de obra local, donde se generaba también la reactivación de los comercios, de las fábricas de los materiales, y que bueno, que hoy no contamos con nada, no contamos con Promeva, no contamos con el ENOSA, donde el ENOSA dotaba de servicio a muchísimos barrios, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país. Creo que bueno, estamos ante un panorama muy difícil, una gran incertidumbre, no hay más procrear. Entonces me parece que bueno, que más que nunca vemos cómo podemos paliar la situación, porque es imposible que se pueda resolver de los recursos municipales, como es imposible también que se pueda resolver de los recursos provinciales. Creo que acá va a tener que primar el ingenio, primar la cautela, la prudencia, porque sabemos que la gente, al no poder lograr su objetivo de tener un techo propio, bueno, y el otro gran inconveniente, el alto costo de los alquileres, ¿no? Creo que esto también es un tema no menor. Entonces creo que, bueno, que estamos ante un cuello de botella muy difícil. Por eso felicito y hay que continuar con este trabajo, pero también tengamos mucha cautela, que no es fácil de resolver. Nosotros, cuando digo nosotros, con José tuvimos herramientas. Primero tuvimos un gran apoyo de los gobiernos, tanto provinciales, bueno, en mi caso también del gobierno nacional. Pero bueno, creo que quería dejar este mensaje que estamos ante una gran incertidumbre en momentos muy difíciles y lo que nunca podemos abandonar es a la gente, ¿no? Creo que este es el compromiso que uno tiene como hombre político y cuando tiene estos cargos, ¿no? Así que bueno, quería dejar eso y agradecerles la invitación y ojalá pueda aportar lo que uno aprendió en todo ese tiempo, donde, bueno, tuvimos por suerte muchas herramientas para poder resolver el problema a la gente. Coincido en esto de que, bueno, yo no quería tocar hoy el tema de alquileres porque es un gran tema con mucho debate, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, que tenés universidades que son centros y focos de recibir chicos, en el caso nuestro de Carmen de Patagones, Carmen y Viedma, ¿no? Porque tenemos ahí la comarca, que tenemos instituciones donde vienen los chicos del interior. Pero bueno, ya vamos a trabajar lo que tiene que ver con alquileres, que es otro tema, dijo, es muy amplio, es realmente muy amplio. Creo que todos los que estamos acá tenemos un gran compromiso, creo que nuestro compromiso debe ser desde el lugar que podamos aportar. Considero que tenemos todos muchas ideas y me quedo con algo que dijo Gerardo, el BIP. Hay que elaborar para armar proyectos para presentar en el BIP, que no se está haciendo hoy y que es una fuente de financiamiento exterior y que hay que ponerle pilas ahí, porque es una beta por la que quizás podamos empezar a transitar que no se viene llevando adelante en muchos de los casos. Agradecer a cada uno de los chicos de los que estuvieron acá, anticipar que hace ratito no alcancé a leer los mensajes, les pido disculpas, pero la verdad que no nos dio el tiempo, eran 40 minutos, nunca son 40 minutos, pero está pensado, hablemos para 40 minutos, así que le agradezco a toda la gente que nos estuvo escribiendo, que es un montón, después les voy a en el otro vivo que hagamos del mes que viene, que vamos a estar trabajando, que vamos a estar hablando, dialogando y debatiendo sobre educación y trabajo, que hoy justamente me lo pedían, voy a ver si
No sé cómo voy a organizar el tiempo para poder leer los mensajes. La verdad que es un hablemos muy rico, cada uno desde su lugar con esa mirada intersectorial, y creo que todos tenemos el compromiso de llevar adelante la bandera del hábitat, de llevarlo con justicia social, pensar el hábitat como un derecho y pensar que cuando hay una necesidad hay un derecho que se está incumpliendo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como actores de una comunidad de motorizar el hábitat. El hábitat está dormido y es hora de ponerse los guantes, es hora de salir a caminar y es hora de motorizar el hábitat. Hay que ponerle el cuerpo al hábitat y hay que salir al territorio y entre todos pensar políticas públicas que no van a dar respuesta a todo, obviamente, pero empezar a transitar, empezar a pensar juntos, fuera de las banderas políticas de un lado y del otro, porque acá lo que prima es la necesidad de la gente, acá lo que prima es el derecho que hoy lamentablemente está vulnerado. Les agradezco un montón, agradecemos a Rafa, y Rafa, nunca son los 40 minutos, pero te prometo que el streaming que viene voy a tratar de que por lo menos se vea una hora. Les agradezco a cada uno de ustedes y a cada una de las chicas que estuvo acá participando. Nos vemos, muchísimas gracias.